Hola chicos, os voy a hacer una breve explicación de qué es un informe de un proyecto de tecnología, de las partes que tiene y de cómo se elabora. El informe es un documento que presentamos una vez que hemos terminado de hacer un proyecto. Es un documento individual, es decir, cada uno de vosotros entregará uno, aunque varios hayáis hecho el mismo proyecto en el taller. Las partes que tienen el que vosotros tenéis que elaborar son las siguientes. La primera es la situación. En esta parte lo que quiero que expliquéis es de manera muy breve en qué consiste lo que habéis construido este trimestre en el taller. Tiene que ser una explicación breve, muy concisa y debe hacer referencia a lo que hemos construido, para qué se usa, qué materiales hemos utilizado y las dimensiones aproximadas que tiene. Por ejemplo, si nosotros decimos que este trimestre hemos construido un juego que es un cubo de laberinto, es interesante decir de qué material se ha hecho y también las proporciones que tiene más o menos, para que nadie imagine que es una cosa, que es un cubo que tiene, por ejemplo, medio metro de alto. Requirements. Este apartado es muy importante y quiero que lo elaboréis en forma de lista. ¿Qué es lo que quiero que pongáis aquí? Una lista muy detallada de todas esas características que vosotros creéis que son deseables en vuestro proyecto. Todas esas cosas que sabéis que yo evalúo sobre vuestro proyecto. Debe ser extensa, minuciosa y sobre todo muy precisa. ¿A qué me refiero con muy precisa? Si estamos hablando del cubo laberinto, por ejemplo, y quiero decir que una de las características que debe de tener es que esté bien lijado no aporta ninguna información. Si quiero decir que esté bien lijado, tengo que decir qué quiere decir que esté bien lijado. Por ejemplo, puedo decir que esté suave al tacto. ¿Lo entendéis? Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es una lista de materiales. Imaginaros que cualquier persona, con la lista de materiales que vosotros vais a elaborar, puede ir a una tienda y copiar todo y comprar todos los materiales para construir vuestro proyecto. Me gusta que lo hagáis en forma de tabla. En la primera columna podéis numerar todos los elementos que vais a utilizar. El 1, 2, 3, 4, 5, hasta todos los materiales que utilicéis. Después una descripción. La descripción también tiene que ser muy precisa. Es decir, ¿cómo lo voy a pedir en la tienda? ¿Puedo pedirle simplemente un listón de madera? ¿O tendré que decirle las dimensiones de los listones de madera que queremos? En la tercera columna quiero que agreguéis un dibujo. El dibujo quiero que sea una imagen que hayáis copiado y pegado de internet. Y por último, la última columna en la que indique la cantidad de materiales de la misma fila. Si estoy hablando, por ejemplo, en este caso, de un listón de madera de 20 por 10 por 1 por 10, 3 unidades. Herramientas utilizadas. Para rellenar este apartado, el de las herramientas utilizadas, tenéis que echar memoria y pensar desde que empezasteis a construirlo, repasando mentalmente todo el proceso de construcción, y así podréis ir anotando todas las herramientas que habéis ido utilizando. Desde el principio, cuando marcasteis los listones utilizando el lápiz y la regla, hasta el final cuando acabamos lijándolo o pintándolo. Ponemos en una columna la herramienta que he utilizado y explicamos para qué hemos utilizado esa herramienta en el proyecto que hemos hecho. El siguiente sería el proceso.
El proceso es plasmar aquella tabla que os entregué en clase donde venían listado quién hacía una tarea, qué día la hacía y cuánto tiempo tardaba en hacerla, ¿lo recordáis? Pues es sencillamente escribir esa tabla en este apartado. Planos de construcción. Los planos de construcción son los que ayudan a escribir, son los que nos ayudan a construir nuestro proyecto. En este caso os voy a pedir solamente un boceto a mano alzada, quiere decir un dibujo del proyecto que hemos construido hecho a mano alzada, sin utilizar regla, utilizando sencillamente nuestro lápiz. Y luego un levantamiento de planta, alzado y perfil de todas las piezas que hemos cortado. No de los listones originales, no de las piezas originales, sino de las piezas que ya hemos cortado o taladrado también. Este apartado es muy sencillo si lo hacéis utilizando papel milimetrado. El papel milimetrado se compra en la papelería y viene pautado con líneas muy finitas que van separadas 1 milímetro cada una, con lo cual es muy fácil dibujar siguiendo las líneas ayudándonos de nuestra regla. Una cosa importante, si hemos cortado 8 listones con las mismas dimensiones, no tengo que dibujar 8 veces el mismo listón. Dibujo la planta, el lazado y el perfil de ese listón y pongo un número 8 entre paréntesis al lado, indicando que hay 8 piezas como esa. Este apartado es el único apartado que vais a entregar en papel. En clase os diré qué día tenéis que entregarlo. El resto de los apartados me los enviaréis en un documento por correo electrónico, pero este apartado se hace en papel y se entrega en clase. El séptimo apartado es la evaluación. Para hacer la evaluación lo que hacemos es regresar al punto 2 y vamos a la lista de aquello que nosotros considerábamos que era importante que cumpliera nuestro proyecto. Y vamos comprobando uno por uno si esa característica la cumple mi proyecto o no la cumple. Si la cumple, simplemente ponemos un tic. Y si no la cumple, escribimos qué tendríamos que hacer para que la hubiera cumplido. El último apartado es vuestra opinión personal. La opinión personal es libre, no tiene que tener unos apartados fijos, pero sí quiero que penséis sobre el proyecto que habéis estado trabajando y me habléis como mínimo de si os ha parecido difícil, si el número de miembros del equipo os parece bien, si os gusta trabajar con más miembros, con menos, si echáis de menos que hubierais estado más, si preferís trabajar de manera individual, qué os ha parecido el trabajo con la madera, qué habéis aprendido, qué has aprendido de nuevo, si tienes preferencias por otro tipo de proyectos, si te gusta el trabajo en el taller, si prefieres las clases de teoría. Piensa y da tu opinión sobre el trabajo de este trimestre en el taller. Este documento tenéis que mandarlo a mi correo electrónico, que ya lo sabéis, está en Elvia. Y si no, también lo podéis mandar a través de la plataforma Elvia. Es interesante que lo mandéis como un PDF, para que así cuando yo lo reciba esté exactamente igual a como vosotros lo habéis hecho en casa. En clase diremos la fecha de entrega del informe y también de los planos. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en clase.